¿Qué ocurre realmente cuando morimos? ¿Por qué miles de personas de culturas, religiones y épocas distintas describen experiencias sorprendentemente similares? ¿Cómo es posible que miles de personas relaten con absoluta precisión lo que ocurrió a su alrededor mientras estaban clínicamente muertas? En este video vamos a recorrer los estudios más importantes sobre las experiencias cercanas a la muerte, los casos documentados más impactantes y el debate científico que busca comprender este fenómeno. Bienvenidos a todos a este nuevo video, yo soy Juana, esto es Cachetada, un canal donde buscamos expandir la conciencia entendiendo mejor de qué se trata esta realidad en la que vivimos. Hacemos contenidos todas las semanas alineados a esta búsqueda, así que si esto es algo que te interesa, te invito a suscribirte al canal para no perderte de nada de lo que vamos a ir subiendo. El tema de hoy va a ser el de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, también conocidas en su abreviación como ECM, fascinan a la humanidad porque abordan una de las preguntas más profundas de todas, que es básicamente ¿qué pasa cuando nos morimos? Aunque hoy se estudian desde la neurociencia y la cardiología, los relatos de personas que aseguran haber vuelto después de una muerte clínica existen desde hace milenios. El antecedente más antiguo y detallado en Occidente es el del mito de relatado por Platón en La República, alrededor del siglo IV a.C. Ahí se cuenta la historia de un soldado que, después de haber sido dado por muerto, vuelve a la vida y describe una experiencia que incluye varios momentos sorprendentemente similares a los reportados hoy por lo que conocemos como las experiencias cercanas a la muerte, que es básicamente la salida del cuerpo, el viaje hacia otra dimensión, la presencia de una luz, una evaluación de la propia vida y el retorno a la realidad terrenal por tener todavía una misión pendiente. Esto es una absoluta generalización, pero nos sirve de referencia. Esto sugiere que ciertos patrones de las ECM aparecen en distintas culturas y épocas mucho antes de que la ciencia moderna las identifique como tal. ¿Cuándo fue entonces que la ciencia las empezó a identificar como tal? Bueno, el fenómeno ingresó formalmente en el ámbito científico en 1975 con la publicación de Vida después de la vida del médico y psiquiatra estadounidense Raymond Moody. Él fue quien formalmente acuñó el término experiencia cercana a la muerte, que en inglés sería Near Death Experience, y recopiló alrededor de 150 testimonios de personas que habían sufrido paros cardíacos o traumas graves, siendo declaradas muertas por unos minutos, pero que posteriormente fueron reanimadas. Su interés por esto surgió después de escuchar el caso del psiquiatra George Ritchie, que afirmaba haber vivido una experiencia extraordinaria durante un episodio de justamente muerte clínica. Más tarde, Moody descubrió que numerosos pacientes describían experiencias muy similares, tanto a la de Ritchie como entre sí, independientemente incluso de su edad, su profesión, su religión, su ubicación geográfica, etc. Al analizar los testimonios, identificó 15 elementos recurrentes. Entre ellos aparecían la dificultad para describir la experiencia con palabras, o sea, traducirla al lenguaje verbal, escuchar a los médicos declarar la muerte clínica, la sensación de paz absoluta, la percepción de un ruido previo, el tránsito por un túnel oscuro, la experiencia extracorpórea, el encuentro con familiares fallecidos o entidades espirituales, la presencia de uno o varios seres de luz, la revisión panorámica de la propia vida, la llegada a una frontera de no retorno y el regreso al cuerpo físico. En síntesis, según Moody, el relato típico empezaba con la sensación de abandonar el cuerpo y observar las maniobras de reanimación de los médicos desde arriba. Luego aparecía un desplazamiento a través de un túnel, el encuentro con seres o familiares fallecidos, una luz intensa asociada a sentimientos de amor y comprensión, una revisión completa de la propia vida y finalmente el regreso al cuerpo porque aún no era el momento de morir. Uno de los hallazgos más importantes igual fue notar el efecto transformador que generaban estas experiencias en quienes las atravesaban. Las personas solían perder el miedo a la muerte, desarrollar una mayor empatía, valorar más el amor y el conocimiento y mostrar un menor interés por lo económico
económico, por la fama o por las posesiones materiales. Moody también analizó distintas explicaciones alternativas. Examinó hipótesis médicas, como por ejemplo la falta de oxígeno cerebral o los efectos de medicamentos, hipótesis psicológicas que interpretan a las SM como mecanismos de defensa frente al miedo a morir, e hipótesis teológicas basadas en tradiciones religiosas. Aunque reconoció que ninguna explicación podía descartarse por completo, sostuvo que ninguna parecía explicar adecuadamente todos los casos observados. Por su parte, la neurociencia tradicional propone 3 mecanismos principales biológicos para explicar el fenómeno de las SM. El primero es la llamada tormenta química, que es una liberación masiva de endorfinas y dopamina capaz de generar sensaciones de paz y de bienestar. El segundo es la anoxia cerebral, que es básicamente la falta total de oxígeno en el cerebro, que al parecer puede producir el efecto del túnel debido al deterioro progresivo de la visión periférica. Y el tercero es la alteración de la unión temporoparietal, que es una región relacionada con la percepción espacial, cuya estimulación puede provocar experiencias extracorpóreas. A pesar de la controversia, Moody fue explícito al aclarar que su trabajo no constituía una prueba científica de la vida después de la muerte, sino que lo definió como un estudio exploratorio destinado a abrir un nuevo campo de investigación. Sus principales conclusiones fueron 3. Primero, la notable similitud de las experiencias entre personas de distintas culturas y creencias. Segundo, los profundos cambios psicológicos que suelen producir una vez que vuelven a la vida. Y tercero, las diferencias respecto de las alucinaciones comunes, dado que los relatos de las SM suelen ser especialmente coherentes, ordenados y recordados con gran claridad, incluso décadas después del episodio. Con este primer mapa sistémico del fenómeno, Moody sentó las bases para todas las investigaciones posteriores y abrió el camino hacia el desarrollo de herramientas científicas más rigurosas para estudiar las experiencias cercanas a la muerte, que vamos a abordar en el siguiente bloque. El siguiente paso fundamental en la cronología de las SM ocurre en 1983. En este momento, la investigación de las experiencias cercanas a la muerte suma a la recopilación de testimonios una etapa de investigación cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a medida que el trabajo de Raymond Moody ganaba difusión, surgió una objeción metodológica que era que los relatos eran subjetivos y que no existía un criterio estandarizado para diferenciar una verdadera SM de una alucinación, un delirio farmacológico o una invención. La respuesta llegó de la mano del doctor Bruce Greyson, psiquiatra y profesor de la Universidad de Virginia, quien desarrolló la escala de Greyson, que es básicamente un cuestionario estandarizado que transformó estas experiencias en una variable al parecer medible bajo los criterios del método científico. La escala consta de 16 preguntas agrupadas en 4 dimensiones, con respuestas puntuadas entre 0 y 2 según la intensidad de la experiencia. La primera es la dimensión cognitiva, que evalúa alteraciones en la percepción del tiempo, aceleración del pensamiento y revisión panorámica de la vida. La segunda es la dimensión afectiva, que mide sensaciones de paz, alegría, unidad con el entorno y la percepción de una luz intensa. La tercera es la dimensión paranormal, que analiza experiencias extracorpóreas, agudización de los sentidos y percepciones fuera de los límites físicos habituales. La cuarta es la dimensión trascendental, que registra encuentros con seres o familiares fallecidos y la percepción de una frontera de no retorno. Para que una experiencia sea clasificada formalmente como una SM dentro de una investigación clínica, el paciente debe alcanzar un mínimo de 7 puntos sobre un total de 32. Desde entonces, la escala de Greyson se convirtió en el estándar internacional para investigar el fenómeno y continúa siendo la herramienta más utilizada en estudios académicos. Con esa herramienta de medición validada, el siguiente granito fue el estudio AWARE, iniciado en 2008 y cuyos primeros resultados se publicaron en 2014. El proyecto fue diseñado por el Dr. Sam Parnia, cardiólogo especializado en cuidados intensivos y reanimación, y se convirtió en el estudio prospectivo más ambicioso realizado hasta el momento sobre lo que es paro cardíaco y conciencia. A diferencia de las investigaciones anteriores, que dependían de recuerdos construidos tiempo después del evento, AWARE realizó un seguimiento en tiempo real de más de 2.000 pacientes que sufrieron paros cardíacos en 15 hospitales del Reino Unido, de Estados Unidos y de Austria. Uno de sus objetivos principales consistió en poner a prueba las experiencias extracorpóreas. Para lograrlo,
Los investigadores colocaron imágenes y símbolos ocultos sobre estanterías elevadas dentro de las salas de reanimación, visibles únicamente desde una posición cercana al techo. Si un paciente afirmaba haber flotado fuera de su cuerpo durante la reanimación, tenía que identificar correctamente esas imágenes. Los resultados publicados en 2014 fueron significativos. Aproximadamente el 40% de los sobrevivientes manifestó haber tenido algún tipo de conciencia o percepción durante el periodo de su muerte clínica. Además, el estudio registró un caso especialmente relevante. Un paciente de 57 años describió con notable precisión los sonidos de los equipos médicos, las maniobras de reanimación y conversaciones del personal durante aproximadamente 3 minutos en los que no presentaba actividad cerebral registrable. Aunque al parecer ningún paciente logró identificar las imágenes ocultas, Aware marcó un antes y un después al demostrar que estos relatos podían investigarse mediante protocolos hospitalarios rigurosos. Moody, Grayson y Parnia constituyen los 3 pilares históricos sobre los que se construyó la investigación moderna de las SM. Sin embargo, la literatura médica incluye otros estudios fundamentales. El primero es el trabajo del cardiólogo holandés Pim van Lommel, publicado en 2001 en la prestigiosa revista The Lancet. Van Lommel estudió a 344 pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco en 10 hospitales de los Países Bajos y encontró que el 18% había vivido una SM validada por la escala de Grayson. Lo más llamativo fue que variables médicas como la duración del paro, la falta de oxígeno o los medicamentos administrados no explicaban por qué algunos pacientes tenían la experiencia y otros no. Si el fenómeno fuera únicamente una consecuencia química de un cerebro agonizante, todos los pacientes en condiciones similares tendrían que haber reportado experiencias comparables. Pero, adivinen qué, no sucedió. Mini interrupción para contarte que todas las semanas subimos contenido exclusivo a la sección de miembros dentro del canal. ¿Qué es eso? Bueno, es básicamente un canal adentro del canal. Una suscripción mensual donde vas a encontrar reflexiones mías, sin filtro, el detrás de escena de lo que pasa en Cachetada, el backstage de las entrevistas, chats exclusivos, encuestas y videos donde respondo a tus preguntas. Es un contenido mucho más personal, pensado para justamente crear comunidad. Sumarte es ir un paso más adentro del universo Cachetada. Es conectar con personas que están en tu misma búsqueda y acceder a videos y debates que no vas a ver en ningún otro lado. ¿Cómo te unís? Muy simple. Acá abajo del video está el botón que dice unirse. Le das clic, seguís los pasos y listo. Ahora sí, seguimos con el video. El segundo estudio clave es el de la doctora Penny Sartori, realizado durante 5 años en las unidades de cuidados intensivos del hospital de Swansea en Reino Unido. Sartori comparó pacientes que habían reportado SMs con un grupo de control formado por pacientes igualmente graves que no habían reportado nada. A ambos grupos se les pidió que describieran cómo habían sido reanimados. Los integrantes del grupo de control tendían a equivocarse o reconstruir escenas imaginarias, mientras quienes habían vivido una SM describían con gran precisión los procedimientos médicos, el orden de administración de los fármacos y el funcionamiento de los equipos utilizados durante su supuesta inconsciencia. El tercer estudio importante es el realizado por el neurocientífico Raúl Vicente, publicado en 2022 en Frontiers in Aging Neuroscience. El hallazgo ocurrió de manera accidental cuando un paciente de 87 años, conectado a un electroencefalograma continuo, sufrió un paro cardíaco y falleció. Por primera vez en la historia se pudo registrar segundo a segundo la actividad eléctrica de un cerebro humano durante el proceso de la muerte. Los resultados mostraron que inmediatamente antes y después de que se pare el corazón, aparecieron patrones neuronales similares a los que aparecen en las personas cuando evocan recuerdos, cuando sueñan o cuando meditan profundamente. Para muchos investigadores, este hallazgo aporta la demostración neurobiológica de lo que sucede en las SM cuando aparece la visión panorámica de la vida que reportan innumerables personas que han atravesado esta experiencia. En conjunto, estos estudios muestran cómo una cuestión que durante siglos fue considerada exclusivamente filosófica o espiritual terminó convirtiéndose en un campo legítimo de investigación médica. Hoy existen escalas de medición, protocolos hospitalarios, estudios prospectivos y publicaciones científicas dedicadas al fenómeno. Aunque sigue sin existir consenso sobre qué son exactamente las experiencias cercanas a la muerte, la investigación moderna logró transformar relatos aislados en un objeto de estudio formal. Lo interesante es que a medida que la metodología se vuelve más sofisticada, muchos de los elementos descritos por los pacientes continúan apareciendo una y otra vez. La sensación de abandonar el cuerpo, la
la percepción de una luz intensa, la revisión de la vida, la sensación de paz y la impresión de haber experimentado algo extraordinariamente real. Es precisamente esa persistencia de patrones, observada en miles de casos alrededor del mundo, lo que mantiene abierto uno de los debates más fascinantes de la ciencia contemporánea. Ahora, lo más interesante son los testimonios, porque el análisis de los relatos es, en realidad, la base de toda la investigación. Cuando los científicos dejan de lado las teorías físicas y escuchan lo que la gente cuenta, se encuentran con un material asombrosamente coherente. Si nos preguntamos qué se sabe científicamente de los testimonios, los psiquiatras y psicólogos que estudian estas historias, como el grupo de la International Association for Near-Death Studies, descubrieron 3 características que diferencian a estos relatos de cualquier otra experiencia mental humana. Por un lado, los pacientes coinciden en que estas vivencias son más reales que la realidad misma. Cuando una persona recuerda un sueño o una alucinación por drogas, con los años, el recuerdo de eso se vuelve borroso y confuso. Con las experiencias cercanas a la muerte pasa exactamente lo opuesto. Los pacientes usan el término hiperrealismo porque décadas después del evento recuerdan los colores, los sonidos y las sensaciones con la misma nitidez y precisión que el día que lo experimentaron, transformándose en un proceso no solo fácil de recordar, sino también muy difícil de olvidar. Por el otro lado, vemos una total independencia de la edad, reflejada sobre todo en los niños. Los detractores de estos fenómenos decían que la gente veía el túnel y a sus familiares porque estaban condicionados por las películas o por la religión. Pero resulta que se estudiaron cientos de casos de niños muy pequeños, de 3 a 5 años, que pasaron por muertes clínicas y revivieron. Los chicos relataron exactamente lo mismo que los adultos, cómo flotar en el techo, ver la luz y cruzarse con seres. La única diferencia es que, al no tener el concepto de parientes fallecidos por ser tan chiquititos, describían a esos seres simplemente como personas amables o compañeros de juego. Como si fuera poco encima, la tercera característica rompe todos los esquemas y tiene que ver con las personas ciegas de nacimiento. El estudio más impactante sobre estos testimonios fue realizado por el psicólogo Kenneth Ring. Él entrevistó personas ciegas de nacimiento que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, y estas personas, que jamás habían visto un color o una forma en toda su vida, describieron percepciones visuales perfectas durante su experiencia extracorpórea, detallando hasta la ropa de los médicos o el color de los autos estacionados afuera del hospital. Ahora, ante la pregunta ¿cuántas personas existen que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte? La realidad es que no existe un registro único o una base de datos mundial donde cada persona que haya tenido este tipo de experiencia vaya y se anote. Pero la ciencia sí ha logrado medir el impacto del fenómeno mediante encuestas de población y estudios hospitalarios. Por ejemplo, las encuestas Gallup y los estudios estadísticos en varios países de Occidente estiman que entre el 4% y el 5% de la población mundial ha tenido una experiencia cercana a la muerte en algún momento de su vida. Si reducimos el grupo solo a personas que tuvieron un paro cardíaco severo y sobrevivieron en un hospital, las estadísticas de estudios como el de Pim Van Lommel o el estudio AWARE demuestran que entre el 10% y el 20% de ellos vuelven con una experiencia validada por la escala de Grayson. Además, si miramos las bases de datos científicas, organizaciones de investigación formal, como la Fundación Near Death Experience Research Foundation, tienen registros detallados, traducidos y analizados con fines científicos de más de 5.000 casos documentados paso a paso. Por ende, teniendo en cuenta estos números, no estamos hablando para nada de casos aislados y marginales. Es de hecho mucho más común de lo que pensamos. ¿Existen personas famosas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte? Bueno, sí. Hay 2 personas muy importantes dentro del ámbito de la ciencia que han relatado públicamente lo que les tocó vivir, ayudando también a romper un poco el tabú de la sociedad. El primero es Carl Gustav Jung, el célebre psicólogo y psiquiatra suizo que en 1944 sufrió un infarto y entró en coma. Su testimonio es uno de los más fascinantes del ámbito científico porque describió verse a sí mismo flotando en el espacio exterior, observando el planeta Tierra desde una altura inmensa. Vio una gigantesca roca flotando donde lo esperaba una entrada de luz y justo antes de ingresar vio la imagen de su propio médico flotando hacia él para decirle que la Tierra protestaba por su partida y que tenía que regresar al plano físico. Al despertar, Jung predijo acertadamente que ese médico moriría poco después, lo cual ocurrió tal cual lo previsto.
El segundo caso es el de Ibn Alexander, un neurocirujano que conmovió a la comunidad científica en el año 2008. El doctor Alexander era un neurocirujano muy escéptico de la Universidad de Harvard, que consideraba las experiencias cercanas a la muerte como simples trucos del cerebro. ¿Qué le pasó a Ibn Alexander? Bueno, se agarró una meningitis bacteriana muy fuerte que atacó su corteza cerebral, dejándolo en un coma profundo durante 7 días con actividad cerebral totalmente nula. Contra todo pronóstico médico, sobrevivió y describió haber tenido una experiencia hiperrealista con todas las características de una experiencia cercana a la muerte. Al ser neurocirujano, y encima de élite porque venía de Harvard, sabía perfectamente que su cerebro estaba apagado e incapacitado para fabricar alucinaciones. Ibn Alexander escribió el libro El mapa del cielo, transformándose en un defensor firme de la hipótesis de la conciencia no local. Esto diría que es de lo más revolucionario que hay con respecto a este tema y su relación con la ciencia. Si les interesa igual que desarrolle la vida de Ibn Alexander en otro video, me lo dicen en comentarios porque la verdad que es realmente muy interesante. Sigamos. La parte más sorprendente de todo lo que implica a las experiencias cercanas a la muerte para mí no es tanto lo que sucede durante las mismas, sino lo que sucede después. Durante décadas, investigadores como los anteriormente mencionados, Raymond Moody, Bruce Grayson, Pim Van Lommel y todos los demás, observaron un patrón que se repite una y otra vez en quienes atraviesan una experiencia cercana a la muerte. Estas personas suelen volver profundamente transformadas. No se trata simplemente de un recuerdo impactante o de una experiencia, en todo caso, traumática. En muchos casos, por no decir en todos, los cambios son tan profundos que modifican por completo la personalidad, las prioridades y la forma de entender la vida. Uno de los efectos más frecuentes es la pérdida casi total del miedo a la muerte. Personas que antes la percibían como una incógnita o incluso como una amenaza, pasan a verla como una transición natural o como el paso hacia otro estado de existencia. A esto suele sumarse un aumento notable de la empatía y la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. También es muy común observar una disminución del interés por el dinero, el estatus social y los bienes materiales. Muchos pacientes afirman que después de la experiencia, las metas que antes dominaban sus vidas dejaron de tener importancia. Aparecen, en cambio, nuevas prioridades relacionadas con los vínculos humanos, el crecimiento interior, el servicio a los demás y la búsqueda de sentido. Otro aspecto llamativo es el aumento del interés espiritual. Esto no significa necesariamente que las personas adopten una religión determinada, sino que desarrollan una necesidad más profunda de comprender la naturaleza de la conciencia, de la existencia y del propósito de la vida. Pero lo que sí es importante mencionar también es que está registrado que el impacto que genera atravesar esta experiencia no siempre es fácil de integrar. Muchos sobrevivientes describen dificultades para volver a la vida cotidiana, algunos sienten que volvieron a un mundo que ya no les resulta familiar, otros experimentan mucha incomprensión por parte de familiares y amigos que básicamente no logran entender la magnitud de lo que vivieron. Los estudios también registran consecuencias concretas en la vida práctica. Son frecuentes los cambios de profesión, las mudanzas, las rupturas de relaciones. Muchas personas afirman que básicamente ya no pueden continuar viviendo de la misma manera que antes porque sus valores y su forma de ver la vida cambiaron por completo. Quizás el elemento más repetido de todos sea la sensación de haber regresado con una misión. Aunque no siempre pueden definirla con precisión, muchos pacientes aseguran haber vuelto con la certeza de que todavía tienen algo importante que aprender, que realizar o que transmitir. Por eso, para muchos investigadores, la pregunta más interesante no es únicamente qué sucede durante una experiencia cercana a la muerte, sino por qué un episodio que dura apenas unos minutos puede transformar una vida entera. En síntesis, hoy la ciencia no discute si los pacientes mienten o no. La evidencia hospitalaria y estadística demuestra que la experiencia es real, es vívida y que transforma por completo a la persona. El desafío para mí del siglo XXI ya no es determinar si el fenómeno existe o no, sino poder encontrar la forma científica de comprobar, si es que se puede, que la conciencia humana es capaz de operar de manera independiente a nuestro cuerpo físico. Ahí creo que sí podríamos hablar de la ciencia como una disciplina que se actualiza y evoluciona a la par de la evolución de la humanidad. Así que bueno, dicho eso, cierro esta crónica. Espero que les haya gustado. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Les mando un beso grande. Chau, chau.